Dice la palabra de Dios. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, entonces recordemos, hermanos, que la palabra secta deriva del latín y significa cortar, ¿verdad? Significa un grupo que se corta de otro, o también significa aquellos que niegan uno o más de los fundamentos de la enseñanza bíblica, o también enseñanzas que contradicen la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuántos están conmigo? Entonces la palabra de Dios aquí dice, ay de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, dice, han seguido el camino de Caín, ¿verdad? También dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿verdad? Ellos son manchas, dice, en vuestros ágapes, que dice estas palabras, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá, por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y ellos blasfeman, dice la Biblia, de cuantas cosas no conocen, y en las que conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces, lo que esto quiere decir es que muchos de ellos, aún conociendo la verdad, amén, la corrompen por su propio beneficio o su propio, amén, tú sabes, ganancia. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces vamos a ver la historia rápidamente, hermanos, de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver su historia. La historia dice, hermanos, que en el siglo XIX, en el norte de América, surgieron muchas sectas. Dice que de los adventistas de los bautistas salieron los adventistas. Y tras los adventistas salieron los testigos de Jehová y los mormones. Entonces, si pusiste atención, ¿verdad? De los bautistas salieron los adventistas, y de los adventistas salieron los testigos de Jehová y los mormones. Entonces, el adventismo fue iniciado por un hombre llamado William Miller, un granjero de Pensilvania que nació el 15 de febrero de 1782 y murió el 20 de diciembre de 1849. El movimiento adventista, dice, siguió posteriormente por seguidores de William Miller y otros que esperaban la inminente segunda venida de Cristo. Dice que el movimiento adventista empezó a formarse en el año de 1844, pero debido a las profecías incumplidas de William Miller, se organizó oficialmente y definitivamente en el año de 1863. Ahora, ¿uno de ustedes o alguien de ustedes sabe el significado de la palabra adventista? ¿Sabe lo que significa la palabra adventista? Advenimiento. Eso significa, perfecto. Significa advenimiento, que prácticamente significa llegada, venida o aparición. Eso es lo que significa la palabra adventista. Amén, es traducido advenimiento, y la palabra advenimiento significa llegada, venida o aparición. Entonces ellos, amén, muy fuertemente empezaron a decir que Jesucristo venía, amén, que venía la inminente segunda venida de Cristo, y dieron fechas y todo esto, amén. Pero escucha, siguiendo con la historia, hermanos, William Miller dice que es considerado como el fundador del movimiento adventista, conocido en aquellos años también como movimiento millerista. En Estados Unidos, entre sus descendientes directos, existen varios. Dice que son la Iglesia Adventista del Séptimo Día y movimientos posteriores, incluyendo el movimiento de estudiantes de la Biblia o ruselistas, actualmente conocidos como los Testigos de Jehová. En otras palabras, Charles C. Russell, amén, se inspiró también en el adventismo para hacer su secta de los Testigos de Jehová. William Miller fundó el fundamento, amén, el fundamento del adventismo con profecías falsas. Basándose en el texto de Daniel 8:14, él declaró: mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez a la tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de la misma con todos los santos. En algún momento, entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Él dio esta fecha.
Jesucristo iba a venir, amén, a la tierra y tomar posesión de la tierra, amén, del 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos, de los profetas falsos? ¿Qué dice la palabra de Dios de ellos? ¿Qué dice la Biblia de los profetas falsos? ¿Dios lo reprenderá? Muy bien, ¿qué dice más? Muy bien, pero ¿qué más dice en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice? ¿Hay algo que dice en el Antiguo Testamento de los profetas falsos? Morirán. Morirá. Eso. Dice la Biblia que el profeta falso debe morir, ¿verdad? Y dice que no tenemos que tener temor de ellos. Vamos a ver Deuteronomio 18, 20 al 22, por favor. La palabra de Dios dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado por presunción. La habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ok, entonces ahí claramente dice que no tenemos que tener temor de los profetas falsos, ¿verdad? Y también tenemos que entender que Dios dice que el profeta falso debe morir. Por eso es tan importante no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es tan importante, amén, no decir, amén, profecías en el nombre de Dios diciendo que es Dios cuando realmente no es Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, al igual que los testigos de Jehová, al no cumplirse esta profecía falsa, William Miller adoptó otra fecha, la fecha del 14 de abril de 1844. Y al igual que la primera fecha, falló. Y después dijo que sucedería el 22 de octubre de 1844. Pero al ser una profecía falsa, también falló. Y Cristo no vino en ninguna de las fechas que William Miller afirmó. Ahora, después de esto, cuando pasó esta fecha del 22 de octubre de 1844, William Miller, hermanos, junto con sus colaboradores, después de que sus profecías no se cumplieron, buscaron una explicación al tema. Y entonces dijeron haber recibido iluminación de lo alto. Según ellos, la respuesta se encontraba en Hebreos 9:24. Ellos habían interpretado el texto de Daniel 12:14, donde dice: luego el santuario será purificado, y ellos pensaban que el santuario se refería a la tierra. Así que declararon que la obra del santuario que Dios mandó a realizar al sumo sacerdote en el desierto era llevada por Cristo a cabo en el cielo, basándose en el texto de Hebreos 9:24. Y al igual que cada año el sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario terrenal con la sangre del cordero, ellos dijeron que asimismo Cristo entraba en el lugar santísimo en el cielo. Que esto es totalmente un error doctrinal del fundador de los adventistas, William Miller, y también sus colaboradores. Escucha, la historia dice que el esfuerzo adventista de William Miller había muerto después de sus fracasadas predicciones, de no haber surgido una segunda fundadora del movimiento adventista llamada Helen Harmon White, una cristiana metodista que había sido expulsada de su iglesia. El liderazgo de la mujer llevó al establecimiento de lo que ahora se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero escucha, al igual que William Miller, ella también siguió el legado de profecías falsas y también siguió el legado de falsas predicciones y falsas enseñanzas. Helen G. White, como es conocida, amén, ahora, amén, afirmó haber recibido visiones. Escucha, afirmó haber recibido visiones de Dios. Después de no cumplirse la segunda venida de Cristo en octubre de 1844, señalado por William Miller, y afirmó profecías y afirmó predicciones y enseñanzas erróneas, hermanos, contradictorias a la palabra de Dios. Y escucha, profetizó esta mujer que Jerusalén no sería reconstruida como ciudad judía. Afirmó, escúchame, amén, que ella estaría viva cuando Jesús volviera. Y también afirmó que Inglaterra le declararía la guerra a Estados Unidos durante la guerra de secesión.
lo que nunca sucedió. Y que en esa guerra de secesión, cuando Inglaterra declarara la guerra a Estados Unidos, era una señal de la pronta venida del Señor Jesucristo. Profetizó también, dice en la historia, que en los años 50 del siglo XIX, que Jesucristo regresaría en pocos meses. Y también dijo, escucha, que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. También dijo que Jesucristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos, lo que sucedió en 1863, y sus profecías falsas tampoco se cumplieron. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, amén, ¿qué es lo que nos advierte nuestro Señor Jesucristo acerca de esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos advierte nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos advierte? Cuidarnos de los falsos profetas. Muy bien, pero también nos advierte que vendrían falsos profetas. ¿Cuántos están conmigo? Nos advierte que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos maestros y que engañarían a muchos. ¿Cuántos están aquí? Ana Karina, por favor. Que engañarían a muchos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aquí? Entonces, vamos a ver Mateo 24:11, por favor. Adelante, acá está. Dice la palabra del Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ok? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Un capítulo, amén, profético del Señor Jesucristo dice que, amén, vendrían falsos profetas y engañarían ¿a quién? A muchos. Jeremías 14:14, en voz alta, por favor. ¿Quién lo tiene? Jeremías 14:14. Acá la hermana. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, les mandé, ni les hable visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Ok? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos. En Jeremías capítulo 14, versículo 14, dice una tremenda enseñanza. Amén. Dice: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que, amén, acerca de esto, querrán engañar a quiénes. ¿A quiénes? ¿Aún a quiénes? A los escogidos, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas que profetizan, ¿verdad? Y son visiones mentirosas, dice la Biblia, engaños, amén, de su corazón, amén, a sus propias, amén, palabras, amén, no las palabras de Dios, amén, dice, amén, que querrán engañar aún a los escogidos. Marcos 13:22, por favor. ¿Quién lo tiene? Porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Ok? Se levantarán, dice, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y harán lo posible por engañar aún a los escogidos. Entonces, la señora Ellen G. White dio enseñanzas, según ella, inspirada por Dios. Pero esas enseñanzas, hermanos, no tienen base bíblica, número uno. Y número dos, se contradicen a la misma palabra de Dios. Y muchas de esas enseñanzas permanecen hasta el día de hoy en el adventismo. Ahora vamos a ver rápidamente sus enseñanzas erróneas. Y te animo a que anotes esto, porque aquí está lo que ellos enseñan equivocadamente, amén, refutado con la misma palabra de Dios. Vamos a ver sus enseñanzas erróneas del adventismo del séptimo día. Esta mujer llamada Ellen G. White, la segunda fundadora del movimiento adventista, enseñó que algunas razas humanas eran fruto de relaciones entre animales con hombres.
Dijo también que Enoc habitaba en Júpiter o Saturno, junto con otros seres. Dijo que tenemos órganos animales en el cerebro y que usar peluca provoca la pérdida de salud mental. Todas estas enseñanzas sin base bíblica. Y escucha, hermanos, sus enseñanzas se contradicen a la misma palabra de Dios. Ahora vamos a ver esto con la misma Biblia. Ellen G. White afirmó que la Torre de Babel fue construida antes del diluvio, en contradicción con la palabra de Dios en Génesis capítulo 11. Dijo también que Dios había enviado un ángel a conversar con Caín, en contradicción con Génesis 4, 6 y 7. Y también afirmó que el sello de Dios es el sábado en lugar del Espíritu Santo. Génesis 11, 3 y 4, por favor. ¿Quién lo tiene? Acá, hermano, yo lo voy. Génesis 11, 3 y 4. La palabra de Dios dice así: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en un lugar de piedra y el asfalto en un lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuera esparcido sobre la faz de la tierra. Ok, entonces aquí dice en Génesis capítulo 11, ¿verdad? Claramente que la torre, amén, de Babel fue construida, no en Génesis capítulo 7. En Génesis capítulo 7 fue el diluvio, y después del diluvio fue construida la torre de Babel. Génesis 4, 6, por favor, rápidamente. ¿Quién lo tiene? Marco. Así dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ok, entonces, ¿qué estamos viendo allí? Que el mismo Dios habló con Caín. ¿Cuántos están aquí? El mismo Dios, el Padre, habló con Caín. Amén, no un ángel, como dijo esta mujer, Ellen G. White. Vamos a ver otras escrituras rápidamente. Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. ¿Quién lo tiene? Efesios 1:13. ¿Tú, Pedro? La palabra de Dios dice así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, entonces aquí la Biblia claramente nos dice que el sello es el Espíritu Santo y no el sábado, como enseñan los adventistas. ¿Cuántos están aquí? Efesios 4:30, por favor, rápidamente. Ahí, hermano. Y no contristeis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, aquí claramente dice una vez más que el sello es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. ¿Quién lo tiene? Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Maravilla. La palabra de Dios dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ok, una vez más, la Biblia nos habla y nos dice, ¿verdad?, que el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces vimos tres escrituras del Nuevo Testamento que nos hablan que el sello de Dios no es el sábado, el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces, si aparece 3 veces en la Biblia, sabemos que es doctrina, hermanos. Entonces, vemos claramente en estas 3 escrituras que el sello de Dios no es el sábado, como enseña el adventismo, sino que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Otra enseñanza, hermanos, escúchame, amén, que contradice la Biblia, es que la expiación realizada por Cristo no fue concluida en la cruz. Pero la Biblia contradice esto. Lo que ellos enseñan es que esta mujer enseñó que, amén, Jesús tenía cada año que entrar al santuario a purificar los pecados de la humanidad. Pero la Biblia claramente nos dice que Jesús hizo sacrificio una sola vez.
y para siempre. ¿Cuántos están fuertemente? Amén. Hebreos 9:26, por favor, vamos a leer. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces, una sola vez y para siempre. ¿Cuánto hicieron fuerte? Hebreos 10:12, por favor. Dice la palabra del Señor, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, una vez más, la Biblia nos dice que ofreció una sola vez. ¿Cuánto hicieron fuertemente? Y esto es para siempre. Juan 19:30. La palabra de Dios dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Consumado es. Eso significa que está concluido, está terminado. ¿Cuántos están conmigo? Una sola vez y para siempre, como dice la palabra de Dios. Y vemos aquí 3 escrituras también que nos dicen acerca de esta enseñanza equivocada de los adventistas. Entonces acuérdate que para que algo sea doctrina aparece mínimamente 3 veces en la palabra de Dios. Entonces la doctrina correcta es que Jesucristo pagó el precio por los pecados de la humanidad una sola vez y para siempre. ¿Cuánto hicieron fuerte? Ahora, el adventismo, hermanos, enseña también que Satanás llevará los pecados de la humanidad. Eso es lo que ellos enseñan. Pero vamos a ver lo que enseña la misma palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 21 al 24. La palabra de Dios dice: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado si se halló engañado en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, el que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la cuya herida fuisteis sanados. Ok, entonces, ¿quién llevó nuestros pecados? Jesucristo, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados en el madero, dice la Biblia, en la cruz, cuando Él pagó el precio por los pecados de la humanidad. Allí, no el diablo, no va a llevar los pecados el diablo como enseña el adventismo, sino que Jesucristo fue el que los llevó y pagó el precio por ellos. ¿Cuántos dicen fuertemente? Juan 1:29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, entonces aquí estamos viendo claramente, hermanos, escúchame, que es nuestro Señor Jesucristo el que quita el pecado. ¿Cuántos dicen fuertemente? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice la palabra de Dios, cuando estuvo en el madero, en la cruz, no el diablo, como enseña el adventismo. Ellen G. White también afirmó que Cristo solo intercede ante Dios por los adventistas, y afirmó que la salvación deriva de las buenas obras y no de la gracia de Dios a través de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 28. Si no lo di, yo lo voy a leer. Amén. Romanos 3, 24 y 28 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, claramente, amén, estamos viendo esto. Vamos al versículo 28, dice estas palabras, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras
de la ley. Entonces, la salvación no es por obras. ¿Cuánto dicen fuerte? Es por gracia. Efesios capítulo 2, por favor, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, por favor, versículos 8 y 9. Dice estas palabras, la palabra del Señor. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, hermanos, no es por obras. ¿Cuántos dicen por qué? Ellen G. White afirmó también que la sangre de Cristo no cancela el pecado, y que había escuchado la hora y el día de la segunda venida de Cristo, contradiciendo así la misma palabra de Dios. Efesios 1:7, si me haces el favor, ahí estamos cerquitas. Efesios 1:7 dice estas palabras: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice estas palabras: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, dos escrituras donde vemos que la sangre de Cristo, amén, sí paga el precio por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Hechos 1:7, por favor, leen conmigo si puedes, por favor, si no anote, las puedes repasar en tu casa. Hechos 1:7 dice estas palabras, la palabra del Señor. Hechos 1:7 dice de esta manera: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y sabemos que Jesús también le dijo a los discípulos que nadie sabe ni la hora. ¿Cuántos están conmigo? Sino solo el Padre. Ni los ángeles del cielo, dijo el Señor, solamente el Padre. ¿Cuántos dicen fuertemente? Entonces, claramente vemos que la sangre de Cristo sí cancela el pecado. ¿Cuántos están conmigo? Sí borra nuestros pecados, y que nadie sabe el día y la hora, hermanos, solo el Padre. Nadie puede decir una fecha exacta, amén, porque eso es una falsa doctrina. ¿Cuántos dicen fuertemente? Los adventistas del séptimo día establecen que cuando Jesús regrese, solamente aquellos que estén adorando el día sábado serán salvos. Y creen que la marca de la bestia es adorar el día domingo. Pero eso contradice, amén, a la palabra de Dios. Apunta estas escrituras. Lucas 13, 10 al 16. Esta es una doctrina muy arraigada en ellos. Anota estas escrituras. Lucas 13, del 10 al 16. Mira lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Lucas 13, del 10 al 16. Dice estas palabras: estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. En otras palabras, estaban enojados porque no guardó el sábado el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Sino que hizo la obra, amén, hizo la obra de Dios. Escúchame, y el Señor Jesucristo dijo: ustedes están juzgándome a mí, pero ustedes hacen cosas, amén, violando esto mismo que ustedes están diciendo. Desatan a su buey, desatan a su asno y lo llevan a beber. ¿Cuántos están aquí? Ahora vamos a ver otra escritura. Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28. Dice estas palabras, la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, dice, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, los discípulos están trabajando. ¿Cuántos están conmigo? Están arrancando espigas. Están trabajando en un field, decimos nosotros, en un campo. Amén. Y vienen los religiosos a juzgar, amén, a los discípulos del Señor. Y el Señor Jesucristo da una tremenda dirección acerca de esto. Amén. Que no se está violando nada. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que se hace en el nombre de Jesús es para la gloria de Él. Amén. Amén. Así es que Él dice: yo soy el Señor del día de reposo. Vamos a ver, ellos creen que la marca de la bestia es adorar el domingo. Ahora vamos a ver su error. En Apocalipsis 13:16, por favor. Apocalipsis 13:16, si lees conmigo la palabra. Amén. Si no, repito, anótala y la repasas en tu casa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Dice estas palabras: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, ¿qué nos dice esto? La marca de la bestia no es adorar el domingo. La marca de la bestia va a ser en la mano derecha o en la frente. ¿Cuántos dicen no fuerte amén? Hechos 27, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 7. Tenemos mucha información, hermano, en estos estudios bíblicos. Amén, repito, si no puede usted, amén, alcanzar a leer, anótelas, la repasa en su casa. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice estas palabras: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. ¿Cuándo? El domingo. ¿El primer día de la semana cuál es? El domingo. ¿Cuándo estaban reunidos, dice, los discípulos para partir el pan y la enseñanza? El domingo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, la marca de la bestia no es adorar el domingo, porque si no, los apóstoles, discípulos, jamás lo hubieran hecho. ¿Cuántos dicen fuerte amén? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 16:2, una escritura más. Primera de Corintios 16:2, una escritura más acerca de esto. Dice estas palabras: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Una vez más, habla de que el primer día de la semana, reunidos, pusieron aparte algo, amén, de lo que Dios les había dado en la semana para la ofrenda. ¿Cuánto dicen fuerte amén? Entonces, claramente, hermanos, la palabra de Dios nos habla del día de reposo. El día de reposo es el sábado. Y Jesús dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Y los discípulos trabajaron arrancando espigas, y el Señor sanó a una mujer en sábado, e incluso les dijo a estas personas que lo juzgaron hipócritas, porque ellos, bien que hacían cosas el sábado, amén, escúchame, amén, pero estaban juzgando al Señor por ello. Vemos también que la marca de la bestia no es adorar el domingo, sino una marca en la mano derecha o en la frente, y los discípulos y apóstoles adoraban también el domingo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, hermanos. Resucitó el domingo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Los adventistas, escúchame, en particular con los testigos de Jehová, afirman ser la única iglesia verdadera de Dios sobre la tierra, y todas las demás son falsas y apóstatas. Igual que los testigos de Jehová, ellos dicen que cuando un adventista muere no se va con el Señor, sino que el alma deja de existir y debe ser creada por Dios nuevamente en la resurrección. Por lo tanto, el adventista queda separado de Dios por la muerte, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Romanos 8, 38 y 39. Anote, por favor, Romanos 8, 38, hermanos, y 39. Gloria, amén, al Señor. Romanos 8, 38 al 39. Gloria a Dios. Dice estas palabras, la palabra del Señor: por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no puede separarnos del Señor. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Ahora vamos a ver otra escritura más clara. 2 Corintios 5:8, por favor, hermanos. 2 Corintios, amén, 5:8. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Señor. 2 Corintios 5:8 dice de esta manera. 2 Corintios, por favor, capítulo 5, amén, versículo, aleluya, 8. Amén, dice así. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En otras palabras, cuando nos vamos del cuerpo, vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen fuertemente? Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan capítulo 14, por favor, hermanos, versículos, amén, 2 y 3. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 2 y 3. Dice estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, donde está el Señor, ahí vamos a estar nosotros. ¿Cuántos serán fuertemente? Otra creencia que comparten en común con los testigos de Jehová, y son muy obstinados en ella, al igual que los testigos, es que nuestro Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Ellos también creen en esto, ¿verdad? Ellos lo asumen debido a que su profetisa Helen G. White lo afirmaba. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a terminar en un momento. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Anote esta escritura, es muy importante también. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice estas palabras: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, amén, llama, amén, de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, de los ángeles, Dios no dice eso. ¿Cuántos serán fuertemente? Hebreos 1, 11 al 13, adelantito nada más, adelantito, 11 al 13 dice estas palabras: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, amén, de tus pies? Escucha, hermano, claramente nos dice que Jesucristo no es ningún ángel. ¿Cuántos dicen fuerte amén? No es ningún ángel, mis queridos hermanos. Y en la palabra de Dios vemos, amén, claramente sus errores doctrinales. ¿Y esto en qué los convierte, hermanos? ¿En qué los convierte? ¿En qué? En una secta. Acuérdense que una secta es aquellos que niegan uno o más de los fundamentos bíblicos. ¿Cuántos están conmigo? Amén, también que se han cortado, se han separado. Amén, escúchame, amén. Así es que esto los convierte en una secta. ¿Qué nos advirtió nuestro Señor Jesucristo incluso para el último tiempo? ¿Qué nos advirtió? ¿Que vendría quién? Falsos profetas, falsos ¿qué? Falsos maestros. Y nos dijo que engañarían a muchos. Incluso dijo que tratarían de engañar, hermanos, a los escogidos. ¿Cuántos están conmigo? Ahora escucha esto, hermanos. No estamos en contra de las personas. Dios ama las almas. Amén. Pero sí estamos en contra de las enseñanzas equivocadas. ¿Cuántos están conmigo? Estamos en contra de las sectas de los últimos días que están engañando a muchos y que están tratando de engañar aún a los escogidos. Estamos en contra, hermanos, de un movimiento, amén, de todo engaño
amén, del mismo infierno, y debemos confrontar esto con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen fuertemente? Debemos confrontar esto, hermanos, con la verdad de la palabra de Dios. Por eso son estas enseñanzas, para que usted aprenda, para que usted no sea engañado y para que usted pueda también convertir a otros que están siendo engañados. ¿Cuántos están conmigo? Y es nuestra responsabilidad, hermanos, informarnos. Es nuestra responsabilidad informarnos. ¿Cuántos están conmigo? Es nuestra responsabilidad conocer la Biblia. Es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúchame, hay muchos cristianos que son perezosos, son flojos. Es más fácil mirar, ¿verdad? Es más fácil oír que estudiar la Biblia. ¿Vamos a estar conmigo? Hay cristianos perezosos, amén, cristianos flojos. Amén, quiero decirte, hermano, amén, la flojera y la pereza nunca va a ayudarnos a crecer espiritualmente y nunca va a ayudarnos a crecer, amén, en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen fuertemente? Ahora ya está la Biblia audible. Biblia audible, amén, para que no te gastes los ojos. Amén, ahora, amén, ya está, amén, escúchame todo esto, amén, por internet. Y yo no digo que todo lo que hay en internet es malo, hay cosas muy buenas ahí, hay buenos predicadores, amén, pero escucha, amén, tenemos que tener una disposición de estudiar la palabra de Dios. De esforzarnos a encontrar el conocimiento revelado por el Espíritu Santo realmente directo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener esa disposición, hermano, de no ser perezosos, amén, de no ser flojos, hermano, y poder aprender de la misma palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Hay cosas muy buenas, amén, te repito, amén, hay un predicador, amén, que, amén, si tú lo escuchas, amén, él fundó, amén, a una iglesia muy fuerte en Los Ángeles, en Estados Unidos, amén, este hombre, amén, tú sabes, incluso, amén, se salvaron muchos pandilleros con él, y tiene unas predicaciones, amén, muy buenas, amén, escúchame, amén, pero quiero decirte estas palabras, no todo es ver y oír, también tenemos que estudiar. También tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, también que iba. Es nuestra responsabilidad, hermanos, informarnos. ¿Cuántos están conmigo? Y conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores en el mundo. Hay muchos engañadores en el mundo. Amén. Y mucho de lo que está en internet, te lo digo como te lo he dicho otras veces, es basura. Mucho de lo que está ahí es basura. Amén. Incluso si tú escuchas algo, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que corroborarlo en la palabra de Dios y tú tienes que ver que realmente sea la Biblia y que realmente sea doctrina y que la gente no haga una doctrina de un texto bíblico. Porque hay personas que hacen toda una doctrina de un texto bíblico, pero no leen el contexto. Precisamente estaba hablando con una de nuestras hermanas, el otro día me mandó una pregunta por un mensaje, me dice, pastor, ¿qué opina de esto? ¿Verdad? Y venía una escritura de Efesios, ¿verdad? Pero totalmente torcida, hermano, totalmente chueca. Decía que no era importante la enseñanza ni el discipulado. ¡Qué blasfemia! Si el mismo Señor Jesucristo fue un discipulador. Pablo fue un discipulador. ¿Cuántos están conmigo? Amén, la enseñanza. Incluso Pablo le dijo a Timoteo, amén, métete en la enseñanza. ¿Estás conmigo? Lee la Biblia, le enseña. ¿Cuántos están aquí? Amén, escúchame, toda torcida. Amén, decía que el nuevo hombre que Dios crea, amén, en Cristo Jesús, que el nuevo hombre que Dios crea no necesita enseñanza, sino una experiencia nomás con Dios, Él y Dios, amén, y todo esto. Amén, pero decía que aquellos que discipulamos y enseñamos estamos en un error. Y yo dije, ¡qué blasfemia! Pero si tú no conoces la Biblia, hermano, te engañan. Porque habla de Cristo, habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, habla de la palabra y te la pone en una postura como que es algo muy bueno para ti. Y la bola de flojos creen eso, porque no les gusta estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar conmigo. Amén. Y escuchan, amén. Yo le dije a esta hermana, tenemos que ver el contexto bíblico para entender la escritura y la palabra de Dios. Y tenemos que ver que la enseñanza no se contradiga a otras partes de la Biblia, que tenga una concordancia. ¿Cuántos están conmigo? Eso es lo que tiene que haber. Dije, esto se contradice totalmente a la misma palabra del Señor Jesucristo y a la misma palabra, amén, inspirada por el Espíritu Santo por los apóstoles. Se contradice totalmente. Y le expliqué de pi a pa. Todo, le mandé un mensaje como de este vuelo. Amén, grandotote así.
Dije, ándale para que estudie. ¿Estás conmigo? A mí le mandé un mensaje grande, a mí escucha, porque a mí me gusta explicar, a mí me gusta tener referencia, a mí me gusta tener concordancia, y a mí me gusta que lo que enseño tenga base bíblica. Tenga base bíblica, no nomás porque alguien dijo, o alguien soñó, o alguien le dijeron, amén, eso no, amén, tenemos que concordar con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gálatas 1, 8 y 9, última escritura, dice estas palabras. Gálatas 1, 8 y 9, dice estas palabras. Última escritura de la palabra de Dios. Gálatas 1, 8 y 9, dice así, última escritura. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el apóstol Pablo después de eso dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Y él solo se responde, si todavía quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Amén. ¿No están conmigo? Amén. Así es que si alguien escucha a mi hermano, nos predica algo diferente de la palabra de Dios, amén, nos están juzgándonos, amén, con doctrinas, amén, hechas de un solo texto bíblico, sin estudiar y sin escudriñar la palabra, como el mismo Señor Jesucristo dice, escudriñar las Escrituras, amén, nosotros tenemos que entender, amén, que muchas de las cosas que nos dicen sin fundamento, hermano, no vienen de Dios. ¿Cuántos están conmigo? No vienen de Dios. Y esta mujer, Ellen G. White, al igual como William Miller, amén, hablaron, amén, enseñaron, amén, profetizaron falsamente, amén, dijeron cosas erradas a la palabra de Dios, y muchas de esas enseñanzas, amén, permanecen hasta el día de hoy. Incluso muchos adventistas, si tú no descansas el sábado, te juzgan por ello. Si tú vienes a la iglesia el domingo, te juzgan por ello como hijo de la bestia. Porque estás marcado por la bestia, amén. Para ellos la marca es adorar el domingo. ¿Estás conmigo? Es un error. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es un error y esto lo convierte en una secta. Finalmente, un predicador dijo, la Biblia nos declara que Jesús hizo la purificación de los pecados en el siglo I. Según la señora Ellen G. White, un ángel le dijo a ella que esa purificación empezó en el siglo XIX. Esto es un evangelio diferente. Esto es anatema, al igual que su doctrina del juicio investigador y la fecha de 1844. Mis queridos hermanos, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas y no ser engañados por las sectas de los últimos días. ¿Cuánto dicen amén? Recuerda que estos personajes están buscando engañar aún a los escogidos de Dios. Hay que permanecer en la verdad. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y la verdad nos hará libres, hermanos. No solo, amén, del pecado y de la maldad, sino de las sectas de los últimos días. ¿Cuánto lo creen conmigo? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús en casa. Padre Santo, te alabamos. En el nombre